Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Hoy empezamos la etapa que se puede considerar después de Semana Santa, en que estamos ya en periodo preelectoral, porque el próximo 28 de mayo se van a producir elecciones autonómicas y municipales. Y de alguna forma, pues se van a producir propuestas, estamos viendo cosas que dice el presidente del gobierno. Pero hay un tema que abordamos un poco antes de las vacaciones de Semana Santa, que a lo largo de este tiempo ha tenido su desarrollo. Ese tema es el de la empresa española Ferrovial, esa empresa que ha sido fuerte, potente desde hace 70 años, que se convirtió en multinacional y que ha trasladado su sede social y su sede fiscal a Holanda, teniendo en cuenta que quiere cotizar en la bolsa de Nueva York. También tocaremos otro tema que es absolutamente importante, como es el hecho de que Nadia Calviño, en una comparecencia que tuvo lugar la semana pasada, nos anunció que iba a crear un observatorio para controlar el beneficio de las empresas, cosa que parece una barbaridad, pero con este gobierno en tiempo electoral nos podemos esperar de todo. Están con nosotros hoy el subdirector Miguel Ángel Paniagua, que de manera inmediata pasará a leernos el editorial y opinión del programa. Por otro lado, Víctor Píriz, que es el portavoz de presupuestos del Congreso y también diputado por Extremadura. Miguel Cornejo, que es consultor y especialista en tema de riesgos y presidente de Pompaelo, una entidad cívico cívico-social de la Comunidad Autónoma de Navarra, que colabora con Factores de Poder. Y también estará con nosotros Percival Manglano, que ha sido exconsejero de la Comunidad de Madrid, es un especialista en temas de economía y por ello pues está en Café de Economía y nos va a dar y nos va a regalar esas opiniones interesantes e inteligentes que él siempre tiene, y además visto desde la perspectiva pues de una comunidad autónoma que es lanzadera en España, como es la Comunidad de Madrid. Don Miguel Ángel, como el tiempo apremia, adelante con el editorial. Buenos días, gracias Eugenio, buenos días a todos, a nuestros contertulios y a toda la audiencia. Os leo algunas frases de algunos periodistas y analistas económicos. Con Sánchez en el gobierno de España se ha pasado de apoyar a la empresa española en el exterior a atacarla en el interior. Si matamos la empresa, matamos la innovación. Y con la salida de Ferrovial a Ámsterdam pierde España y gana la empresa. Los gobiernos están para mejorar las condiciones en las que se desarrollan las empresas. Ahora lo que se necesita desde los poderes públicos son menos amenazas y más reformas para aumentar la competitividad. Y en vez de esto, ¿qué creen ustedes que plantea el gobierno? Pues un observatorio para hacer seguimiento de los beneficios empresariales, con el objetivo de que no tengan muchos y si los tienen, tomar medidas para acaparlos. Pero ¿en qué cabeza cabe? ¿No debería el gobierno intentar que las empresas tengan los máximos beneficios posibles para que incrementen sus inversiones, para que contraten más personal? ¿No parece este el objetivo lógico? Pues no. Este gobierno, que ya está empobreciendo a todas las familias españolas, como bien nos ha contado hoy nuestro compañero Percival Manglano en la interpelación a la ministra Calviño, es la que más renta disponible pierde de toda Europa. Ahora quieren también empobrecer a las empresas. El socialismo siempre tiene ese objetivo, empobrecernos a todos, para que luego tengamos que depender del Estado. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Y pasando un poco a hacer el recordatorio de lo que hablamos. Nosotros hablamos de Ferrovial partiendo de la base de esa pretensión que tenía de trasladar su sede social y su sede fiscal a Holanda, un país miembro de la Unión Europea, para así lanzarse al mercado norteamericano, en donde están prácticamente la gran parte de sus trabajos, de sus obras de mantenimiento y demás, y de esa manera intentar cotizar en la bolsa de Wall Street, cosa que, estando en la bolsa española, daba lugar a dificultades, teniendo en cuenta que para cotizar en Wall Street hace falta tener la AAA. Percival, analizando todo lo que ha sucedido de entonces hasta ahora, con la carta lanzada por el gobierno en la víspera de la Junta, intentando influir en una junta de accionistas de una empresa privada,
¿Cómo podemos valorar todo lo hecho por el gobierno hasta este momento con el tema de Ferrovial? Bueno, ha sido un fracaso estrepitoso y que a mí me ha producido una vergüenza ajena que, en fin, con este gobierno tampoco es que cueste demasiado, pero... ¿Y por qué digo esto? Pues porque después de todas las amenazas, después de todas, en fin, que ahora detallaremos, todos los mensajes llegados y enviados, mejor dicho, por el gobierno a los accionistas de Ferrovial, lo que consiguieron es que el 97% de los accionistas votasen a favor de que se cambiase el domicilio social de Ferrovial. Es que mayor ridículo no se puede hacer. O sea, el gobierno se posiciona en algo que no se tendría que posicionar, que es que una empresa con el 80 y tantos % de su cifra de negocios fuera de España decida cambiar de sede social, demuestra de todas las maneras que está en contra de que eso ocurra, presiona a los accionistas y lo que consigue es que los accionistas que estaban dudosos digan, pues sí, voy a votar a favor de cambiar el domicilio social, que es exactamente lo que pasó con el fondo de pensiones noruego. Ese fondo de pensiones que es uno de los mayores accionistas, si no el más importante en todo el mundo, porque tiene básicamente el 1 o el 2% de todas las empresas cotizadas que hay en el mundo. Y estos estaban ahí pues dudando y el último día dijeron, pues ahora vamos a votar a favor. ¡Hala! Vamos, ha sido un ridículo gigantesco. Y por añadir una idea más, es que las tácticas de este gobierno son tipo El Padrino. Vamos, a mí lo que me recordó es la famosa escena de la cabeza de caballo en la cama del productor este de cine. O sea, la carta esta del secretario de Estado a la Junta de Accionistas es básicamente una cabeza de caballo enviada a la cama, como diciendo, cuidado. Y encima, con la agencia tributaria detrás, diciendo, cuidado lo que votáis, que tenemos aquí la agencia tributaria y tenemos todo tipo de poderes para fastidiaros la vida. Vosotros sabéis lo que hacéis. ¿Qué pasó? Pues bueno, pues que los accionistas, que son fondos internacionales, que es gente seria, que quiere lo mejor para la empresa y que quiere que se cree el mayor valor posible, pues nada, votaron abrumadoramente que se vaya el Ferrovial. Entonces, pues nada, o sea, balance de la acción de gobierno con el tema de Ferrovial. 97% de los accionistas de Ferrovial a favor de cambiar el domicilio social. ¡Hala! En fin, aplaudiros y daros una palmadita en la espalda, porque lo habéis hecho, vamos, de C, ya sabéis qué. Víctor, en esa actuación que ha tenido el gobierno para intentar presionar a Ferrovial para que no cambiara de domicilio social y domicilio fiscal, de alguna forma ha intentado jugar con el hecho de que aquel accionista que no estuviera de acuerdo con ese pase, vamos a decir, a Holanda y con ese cambio de domicilio social y fiscal tenía posibilidad de revender las acciones, para la cual la compañía tenía que poner un fondo de 500 millones de euros por si tenían que comprar las acciones. Esta actuación del gobierno, presionando incluso y utilizando al pequeño accionista, no va contra la libre empresa y contra el hecho de que una empresa que es multinacional y en una junta general de accionistas toma decisiones, no tiene que verse presionada por ningún poder público, en este caso siempre que esté dentro de la legalidad de las decisiones que tome, porque hay que recordar que la Unión Europea, en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 2017, se eliminaron todas las trabas para que se produjeran ese tipo de movimientos empresariales de cambio de domicilio social fiscal dentro de lo que es el ámbito de la Unión Europea, ¿no? Micrófono, Víctor, por favor. Estaba silenciado. Buenos días, Eugenio, y nada, encantado de nuevo de estar en esta temporada en Café de Economía. Creo que la pregunta es una pregunta trampa. Yo creo que me acabas de hacer una pregunta trampa porque se responde obviamente sola. Yo creo que en todo lo que tiene que ver con Ferrovial, ya mismo se escribirán libros, estoy totalmente convencido, tanto que conozco a alguien que ya está preparando uno, sobre lo que ha pasado estos meses, porque esto pasará a la historia económica de nuestro país y a la historia empresarial o de las relaciones de los empresarios con Sánchez. Quiero retrotraerme a antes de esta última semana, cuando la Junta General de Ferrovial ha tomado la decisión. Quiero irme atrás
cuando Pedro Sánchez empezó esta película insultando a los empresarios, porque se ha dedicado durante todos estos meses a insultar no solo a la familia del Pino, sino a otros empresarios, portándose como un auténtico hooligan. En lugar de asumir que él dirige un gobierno populista y que esas políticas populistas que está desarrollando en este país desde el año 2018 son un lastre para la competitividad y la confianza de nuestras empresas, en lugar de asumir eso, insulta a los empresarios, castiga a las empresas e incluso reparte carnés de patriotas. Se ha dedicado durante estas semanas previas a la toma de decisión a repartir carnés de patriotas, a decir qué empresa era más española, cuál no, cuál podía irse y cuál no. No tiene nada que ver en la decisión, y Perciban lo ha puesto hoy muy bien sobre la mesa en una interpelación a la ministra Calviño, las 42 subidas de impuestos que lleva Sánchez desde que gobierna. Estoy totalmente convencido que en una decisión, por cierto, y quiero abrir un paréntesis, que nosotros lamentamos, que nosotros creemos que es mala de solemnidad para la economía española, que nosotros instábamos de forma normal a la empresa a que lo reconsiderara. Lo que no vamos a hacer, y ya cierro paréntesis, es como ha hecho el Partido Socialista, de jugar a un juego muy peligroso, a un juego de involucrar a instituciones del Estado y a partes del Estado en intentar convencer de forma poco, digamos, poco normal o poco ética o poco formal a la empresa en tomar una decisión que no quería tomar, o sea, en tomar la decisión contraria a la que quería tomar. Pero repito, porque al PSOE se le olvida, nosotros, los tres que estamos aquí, lamentamos profundamente lo que ha pasado. O sea, nos parece una decisión absolutamente catastrófica para este país. Una decisión que, por cierto, no pasará ni hubiera pasado si Feijóo ya fuera presidente de todos los españoles. Miguel Cornejo, tú como consultor, ¿cómo ves el hecho de que el gobierno temple gaitas, insulte a Ferrovial, les haga todas las amenazas del mundo, cuando en España ha habido otra empresa, concretamente Mediaset y Telecinco, que ha hecho una operación igual y prácticamente se ha callado el gobierno y no ha dicho esta boca es mía? Y concretamente con la fusión de Mediaset, España y Telecinco con las empresas de Berlusconi, en donde ya tiene una mayoría absoluta. Ojo, y como detalle voy a decir una cosa que mucha gente ni se acordará por cuestión de tiempo. Cuando las televisiones privadas empezaron en España, los inversores extranjeros solo podían tener un 25% de la empresa. ¿Qué pasa? O sea, hay una similitud en el caso de Ferrovial y en el caso de Mediaset. ¿Por qué con unos sí y por qué con otros no? Pues hombre, porque todas estas intervenciones son puro populismo. Que amenacen al empresario, que insulten, como tú dices, que llamen o saquen a la foto a la agencia tributaria es completamente inútil. Primero, porque los accionistas efectivamente son en su mayoría extranjeros, con lo cual les va a dar completamente igual. Segundo, porque la decisión no se toma por esos factores. Se toma porque en España tributan los beneficios repatriados, es decir, hay doble tributación, cosa que no pasa en Holanda. Si tú ya has pagado por tus beneficios en otro país y te traes lo que sobra a tu matriz a España, dices, no deberías de volver a pagar impuestos. En Holanda no se pagan impuestos dos veces. Entonces, aquí sí. Y además es por la última reforma fiscal de Sánchez. Entonces, cuando te están subiendo los impuestos por ese carril, cuando te estás convirtiendo en una de las economías menos competitivas para tener un grupo de empresas en toda Europa, pues las grandes empresas, las que son de tamaño multinacional de verdad, como Ferrovial, dicen, ¿qué hago aquí? Cuando encima ya tienen el 90 y pico, no, perdón, el 89% de sus activos a nombre o son propiedad de esa empresa que tiene en Holanda. Entonces, es que es relación 1 a 1. Dices, ¿para qué tengo una filial en España, una matriz en España, aparte para pagar más impuestos? Pues la quito de medio. Esa decisión estaba tomada porque es financiera, en el momento en que han hecho esa reforma fiscal tan mala. Entonces, si quieres convencerles de que se queden, tomas medidas fiscales. Les hablas, montas una mesa de negociación, no te dedicas a amenazarles. Eso no va a ningún sitio. Eso lo único que hace es, hemos hecho todo lo posible, nos hemos partido los cuernos, qué malos son los empresarios. Lo de siempre. Miguel Ángel, por cerrar esta ronda y luego intervenir cuando queráis, como queráis y sin que os tenga que dar paso yo. Pedro Sánchez ha estado atacando de manera brutal a Ferrovial
sin acordarse de que hace ya un poco antes de la pandemia, empresas como Iberdrola, bueno, con esa no se atreve, pero empresas como Iberdrola y otras españolas manifestaron también su intención o la posibilidad de sacar su sede fuera de España. Concretamente, si hablamos de Iberdrola, Galán insinuó en algún momento que podía ir a Inglaterra y a Londres, concretamente la sede social de Iberdrola, por necesidades de negocio. Por otro lado, Sánchez recientemente ha estado en foros como Davos, ha estado en foros también en China con el presidente de ese país, que es un país tremendamente potente, y resulta que allí defiende la empresa, el trabajo de los empresarios, y quiere vender inversiones quiere atraer empresas e inversiones para España. De esta manera, ¿hay alguna posibilidad de que no solo no trae inversiones, sino que los empresarios se vayan? Bueno, el ejemplo, como bien comentaba Percival, con los resultados que se han obtenido, pues la verdad es que desincentiva muchísimo, ¿no? Venir y quedarse, las dos cosas, ¿no? Preguntaban en un programa de televisión a un tertuliano que qué le parecía la acción del gobierno o los resultados de la acción del gobierno, y decía, estaban justo entrando en ese momento los accionistas a la Junta General, y a todos los que preguntaban decían, yo iba a decir que no, pero ahora voy a decir que sí. Es decir, que había cambiado, la acción del gobierno es la que había cambiado el voto en muchísimos accionistas, y eso tendrá consecuencias. Disculpa, también. Miguel Ángel, además en este caso de que yo iba a decir que no, pero voy a decir que sí, se produjo un hecho curioso. Uno de los hermanos del presidente de Ferrovial en principio se mostraba contrario al hecho de ese traslado de residencia fiscal y residencia social, pero resulta que en esa recompra que hablábamos al inicio del programa, ha renunciado a ella para que la empresa no pueda tener ningún tipo de problema. Y era una persona que tenía un 3 o un 4% de la totalidad de la empresa. Sí. Pues bueno, bien, son decisiones personales, me parece bien. O sea que él, aunque él quería quedarse aquí, pero ha entendido que es lo mejor para la empresa y acepta seguir como socio de esta empresa. Es que hay que tener... El tema es que si queremos que España sea sede de empresas líderes a nivel global, ¿vale? Eso es un concepto que tenemos que pensar y que tenemos que tener claro, porque tenemos que valorar que estamos en un momento histórico, en el que se están un poco reconfigurando todas las cadenas globales de valor, desde la producción hasta la financiación, por todo el mundo. Y es un momento especial, especialmente sensible y especialmente importante para posicionarnos. Y si nosotros lo que estamos trasladando es este tipo de mensajes como los que ha trasladado el gobierno, no solo con Ferrovial, sino con el tema de Mercadona, con Inditex, etcétera, etcétera, estamos haciendo un flaco favor al futuro del país. Y eso es lo que a mí me reconcome y me sienta realmente fatal que un gobierno, en vez de estar preocupado por el futuro de su país, esté preocupado por temas políticos y por ganar votos a base de meterse con los empresarios. Algo que realmente también me parece un poco vergonzoso, que en este país haya gente que pueda apoyar a un gobierno que se carga o que intenta destruir la empresa privada. El presidente del gobierno presume de alguna forma que la economía española va bien, pero resulta que con el tema de Ferrovial, y hablando de accionistas no solo de Ferrovial, sino de otras importantes entidades españolas, digamos bancos como el Sabadell, el BBVA, CaixaBank y demás, resulta que han manifestado su sorpresa por esta actitud del gobierno. Y eso ha conllevado que, por ejemplo, la plana mayor de BlackRock, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, y que hay que decirlo así, que es dueño de la bolsa española, entre otras, pues resulta que ha querido tener un tete-a-tete con Pedro Sánchez el pasado martes, de cara a que le explique Sánchez cuál va a ser su postura, qué va a pasar con la seguridad jurídica de las empresas, cuál va a ser la política del gobierno de cara a futuro, desde el punto de vista de aceptación de inversiones extranjeras. Y el señor Sánchez ha plantado, porque os estaba dando la turra en el Congreso de los Diputados, hablando del Sáhara, hablando algo de Ferrovial y de otro tipo de cosas,
en el Congreso y ha plantado nada más y nada menos que a Larry Flick, que es el consejero delegado de uno de los principales fondos de inversión del mundo, como es BlackRock. ¿Qué os parece esta actitud del presidente del gobierno y qué explicación tiene? Porque vaya cómo queda la imagen de España, ¿no? Que conteste el que quiera. Bueno, quizá, contesto yo. BlackRock es un fondo inversor, pero también es un fondo de inversión inmobiliario muy, muy grande, es de los mayores del mundo. Lo que llaman en la izquierda extremista fondo buitre. Bueno, me niego a utilizar esa apelación porque lo que hacen es invertir en inmuebles, pero que no necesariamente son viviendas, sino que pueden ser pues edificios de oficinas. Vamos, es una inversión y en fin, es un activo como cualquier otro. El caso es que ahora las cifras no las tengo en la cabeza, pero creo que tienen bastantes inmuebles en España y lo lógico y lo que me parecería es que haya pedido esta cita a la luz de la publicación de la información de la ley de vivienda, exactamente, alguien lo ha dicho por ahí. Y entonces, claro, esto es otro ejemplo más de cómo la legislación de este gobierno está asustando a los inversores internacionales. O sea, si ahora de repente te van a poner todo tipo de pegas para hacer algo con tus inquilinos si no te pagan, sobre todo si eres lo que llaman ellos un gran tenedor, que es alguien que ahora lo van a bajar a 5 pisos. A 5 pisos, sí. A quien tenga más de 5 pisos. Imagínate un BlackRock de ese tema, y hay que decir que ellos no lo saben porque no ha habido posibilidad de comentar lo que hemos tocado en Diálogos en Libertad. Pero ayer habréis visto, esto se emite un poco antes del fin, o sea, esto se graba un poco antes del fin de semana. Ayer hemos hablado de la ley de vivienda, que seguiremos hablando porque hay mucha tela que cortar, hay mucho intervencionismo que ver y desde luego a preocuparse porque el mercado del alquiler se va al carajo, pero percibo o sea, eso era como un matiz porque como Diálogos en Libertad se ve el sábado y Café de Economía se ve el domingo, para que nuestros televidentes tengan correlación con los dos, con el programa que hemos tocado la ley de vivienda y seguiremos tocando, ¿no? Bueno, entonces, no insisto más y hablaremos más de la ley de vivienda porque es una cuestión muy, muy importante, pero quizá esto sirve para poner encima de la mesa que la ley de vivienda afecta a los españoles, pero afecta también a la imagen internacional de España, porque claro, hay muchos inversores que tienen inversiones en España y quieren saber si les van a cambiar las reglas a mitad de juego o no y cómo afecta eso. Hay un ejemplo muy importante en Madrid, que es Madrid Nuevo Norte, ¿no? Bueno, de eso hemos hablado en este programa. Una cantidad de inversiones brutal y que puede generar más de 200.000 puestos de trabajo, más etcétera, etcétera, ¿no? Pues dile a uno de esos que va a poner mucho dinero en Madrid Nuevo Norte, que en fin, que te van a cambiar la ley de vivienda y que te va a ser prácticamente imposible echar a un inquilino como no te pague. En fin. Pero dejadme añadir una cosa más, ya que mis dos compañeros han sido tan amables de hablar o de mencionar la interpelación que le hemos hecho a Calviño esta semana. Me gustaría resumir la idea, porque además es que está muy ligada a lo que estamos hablando y en particular a la fiscalidad, ¿no? A qué está haciendo el gobierno en cuestiones de fiscalidad. Y yo creo que la idea es básicamente la siguiente. Se ha publicado hace poco lo que ha recaudado el Estado en 2022 y sobre todo cuánto ha aumentado esa recaudación con respecto al año anterior. Y el aumento de recaudación del Estado en 2022 es de 32.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, porque estas cifras con tantos ceros a veces es difícil de entenderlo, ¿no? Pero si dividimos 32.000 millones entre el número de españoles, que son 47 millones, te sale 700 euros por español. Es decir, que lo que hemos pagado extra cada uno de los españoles en impuestos el año pasado, solamente al Estado y sin incluir la seguridad social, que eso va por otro lado, son 700 millones. 700 euros por persona. Que 700 euros por persona, o sea, del recién nacido al centenario. O sea, que una familia de padre, madre y 2 hijos, eso estamos hablando de 2.800 euros de más que han tenido que pagar. Y claro, ¿esto en qué contexto lo han tenido que hacer? Bueno, pues con una cesta de la compra que ha aumentado un 16% en un año
y con unas cuotas de hipotecas que te están subiendo entre 200 y 300 euros al mes por la subida de los tipos de interés. Es decir, que cuanto más apurados están los españoles porque no llegan a fin del mes para pagar la cesta de la compra o para pagar la hipoteca, va el gobierno y les estruja más 700 euros añadidos el año pasado a cada uno de ellos. Es que es alucinante. Claro, después te salen estadísticas como que la renta disponible o la renta per cápita de los españoles ha bajado más de un 4% desde el 2019, cuando la media europea ha subido un 3%, y dices, ¿cómo puede ser? Pues exactamente por este tipo de cosas. Porque te sube la inflación, te suben los impuestos, tienes menos renta real, pues tu renta per cápita baja. Pues esto es exactamente lo que está consiguiendo el gobierno, que nos estemos empobreciendo cuando el resto de Europa se está enriqueciendo desde el año 2019. Pero ¿qué pasa con la imagen que estamos dando con esos inversores internacionales? Repetía que son dueños de parte del BBVA, ahora uno de estos inversores se ha convertido en el tercer accionista de Ferrovial, del Banco Sabadell, etcétera, etcétera, y querían hablar con el presidente del gobierno y resulta que ni le recibe porque estaba en el Congreso. Víctor, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees que puede hacer España? Porque si nos descuidamos y esta gente, teniendo en cuenta que quedan 7 u 8 meses, nos podemos encontrar sorpresas desagradables, y cuando un inversor se va, y por ejemplo en el territorio autonómico donde vive Miguel está la Volkswagen, como haya problemas con el coche eléctrico, haya problemas en Valencia con la Ford y demás, nos podemos encontrar con que la industria se va, y que se va la inversión. ¿Y luego qué? Porque cuando se va no vuelven, ¿eh? Ese es el problema. Lo hemos hablado muchas veces en esta tertulia, es hasta qué punto será reversible los destrozos que este gobierno está haciendo en la economía. Hay decisiones que tienen una reversibilidad complicada. Esta quizá menos que otras, pero la veo complicada a corto plazo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros o qué debemos hacer a la mayor brevedad? Bueno, pues primero ahora plantear nuestra opción, porque no podemos hacer otra cosa, y prepararnos para generar lo contrario a lo que hace este gobierno. En lugar de subir impuestos, vamos a preparar la economía para ser más competitiva. Vamos a seducir a las empresas para que se queden, y no solo para que se queden, sino para que vengan a este país. Yo, excepto la Comunidad de Madrid, que es la receptora neta más grande de inversión de este país, con muchísima diferencia, creo que duplica más del doble a la segunda que recibe inversiones, el resto del país pues está en cerebro plano. Eso lo decía muy bien Percival a la ministra, que se dedican a hablar de las recetas neoliberales. Oiga, en Madrid, que era una región normal hace 30 años, lo que se ha hecho de hace 25 o 30 años para acá son recetas liberales. Y con unas recetas liberales, Madrid ahora mismo es la región que más inversión recibe. Lo que hay que hacer, ¿qué es? Pues lo contrario de lo que están haciendo. Si tú pones barreras a las empresas para irse, claro, es lo mismo. Y es equiparable que si las pones para llegar. Estás consiguiendo exactamente el mismo efecto. Por tanto, creo que lo que tenemos que hacer es lo contrario de lo que está haciendo este gobierno en este ámbito. En muchos también, pero en este también. O sea, tenemos que hacer la economía competitiva con una fiscalidad atractiva. Claro, es que al lado del infierno fiscal en el que vivimos nosotros, todo el mundo nos parece que tiene pocos impuestos. Oiga, es que Portugal tiene menos impuestos, claro que los tiene menos, pero no porque Portugal tenga unos impuestos bajos. Es que la presión fiscal en España cada día es más asfixiante. Es que el infierno fiscal que viven los españoles, lo decía Percival, 32.000 millones de recaudación adicional en 2022. Claro, al lado de esta presión fiscal para España, cualquier país del entorno nos parece que tiene una fiscalidad que es un paraíso fiscal. Claro, no es que los demás sean un paraíso fiscal, eso es cuando tú eres muy feo, muy feo, muy feo y todos los demás te parecen guapos. Oiga, tampoco son tan guapos, pero cuando te miras al espejo lo comparas y dices, oiga.
Pero fíjate, Víctor, si me Eso lo permitís, dirás si me por ti, permitís ¿no? Víctor, Miguel, tú que estás muy relacionado con Bruselas por tu profesión de consultor, que sueles visitar mucho instituciones de la Unión Europea y que tienes contactos allí, ¿qué ha pasado con el tema de Ferrovial? ¿Por qué la Unión Europea prácticamente no ha dicho nada cuando en la época de Zapatero y quiso impedir aquella famosa fusión de Endesa con E.ON, con la E.ON italiana? Se montó un guirigay impresionante en Bruselas, pero en Bueno, este caso, calladitos y ni mu. eso es ¿Qué porque pasa? intentó Que es utilizar Pedro Sánchez herramientas. tiene muy cogida de la mano a la presidenta de la Unión Europea o así, ¿o qué pasa? En el caso de Zapatero estaba intentando abusar de la ley. En el caso de Sánchez lo único que está haciendo es ruido. Ruido y además que no va a ningún sitio. Con lo cual, simplemente el desarrollo normal del trabajo de las juntas y de la toma de decisiones ya le iba a dejar en su sitio a Sánchez. Pero quería comentar una cosa sobre lo que dice Víctor. Dice, Holanda teóricamente tiene el mismo tipo impositivo para empresas que España, tiene el mismo 25%. El problema no es cuánto, el problema es si está bien o mal puesto. Un poco lo que hablábamos hace unas semanas sobre Navarra. Dices, no es que hubieran subido los impuestos, es que los habían subido mal. Es decir, que no había exenciones por creación de empleo. Aquí lo que decíamos, no tienes exención por repatriación de los beneficios en el extranjero. Si eres una gran empresa y te tributan 2 veces, te están haciendo un 7. Pues, no sé si os acordáis, hace unos años teníamos el caso de Apple y otras grandes empresas americanas que no llevaban su dinero de vuelta a Estados Unidos porque les habrían hecho pagar otra vez por ello. Pues eso está resuelto en algunos países como Holanda, donde sin querer competir con nadie, sin tener impuestos más bajos, los tienen mejor puestos, mejor pensados. Y además las autoridades holandesas han dicho que bienvenido sea Ferrovial, ¿no? Claro, sí. Miguel Ángel, por pasar al segundo tema, inmediatamente después de que Ferrovial tomara esa decisión, la ínclita Calviño, la vicepresidenta primera del gobierno y exdirectora general de presupuestos de la Unión Europea, resulta que nos hace unas declaraciones diciendo que van a hacer un observatorio para analizar si los si los beneficios que tienen las empresas son los adecuados o no, y si en algún momento son desproporcionados. Claramente se ve que va hacia Mercadona y hacia otro tipo de empresas que en este momento pues son la imagen de España. Son empresas que algunas de ellas, por ejemplo Mercadona en Portugal y Francia, quieren entrar, y son empresas que podemos decir que son las competitivas. ¿Qué le pasa al gobierno para tomar estas medidas? ¿Qué pasa? Que en vez de expropiarse dice, a ver cuánto gana usted para que me pague más. Pues ellos que creo que siguen un poco con lo que comentaba Percival del Padrino, o sea, ese comportamiento mafioso, porque o sea, lo dices, pero con el objetivo claro de que no tengas beneficios, que te los voy a controlar y como les tengas, te les voy a fusilar. Haré lo que sea para fusilártelos. Es que es terrible, o sea, es terrible. En el caso de Calviño, además, que todos esperábamos durante la primera parte de la legislatura y las legislaturas cortas anteriores, desde que llegó al gobierno, que iba a ser una persona que iba a encauzar a Pedro Sánchez para que no cometiera ninguna barbaridad, y resulta que al final es que es más podemita que Yone Belarra. O sea, de ser el freno de Pablo Iglesias ha pasado a ser la Pablo Iglesias femenina del gobierno, ¿no? Estoy realmente alucinado con el comportamiento y la transformación de Calviño. Es terrible. O sea, ¿para qué quieres unos observatorios? O sea, si quieres un observatorio, claro, cuando lo han dicho en el momento en que lo han dicho es para eso. Pero a mí no me parece mal que se haga un observatorio de beneficios empresariales para ver cómo podemos hacer para que crezcan, cómo podemos hacer para que avancen, porque al final eso es lo que hace, lo que nos garantiza a todos el crecimiento, las inversiones de las empresas y la contratación de nuevos empleados. Es que ese es el fin que tenemos que tener, que tienen que tener todas las empresas, tener los máximos beneficios posibles, es lo que asegura su futuro. Bueno, aquí no, aquí nos molestan. Es que es una cosa, es que yo no lo entiendo, o sea, yo le doy vueltas y no acabo de entender muy bien qué estrategia es esta y para qué bien le hace a España, ni siquiera qué bien les hace a ellos, porque tampoco entiendo muy bien, porque yo tampoco veo en la sociedad un odio hacia las empresas
lo quieren ellos meter. O sea, ellos quieren implantar un modelo en el que se odia a las empresas y se odian los beneficios. Y es que eso es terrible para el futuro de un país. Y no lo acabo de entender muy bien. Estoy realmente... Creo que es ideología pura, ¿no? Es ideología ocupado. pura. La empresa Sí, mala... no entiendo tampoco la ideología, no entiendo el objetivo de esa ideología tampoco, porque es que destruyes un país, joder. No lo entiendo. Es que el que se mueva no sale en la foto, Miguel Ángel. Yo creo que va más por lo de hacer un gesto, porque lo que le está pidiendo Podemos es que controle los beneficios con impuestos extraordinarios como los que ya ha puesto en algún sector. Entonces, como Calviño no quiere hacer eso porque sabe que el daño puede ser ya tremendo, porque no es que se vaya, que empezarían a hacer cola, entonces intenta hacer un gesto. Entonces, os vamos a observar, os vamos a mirar con lupa, os vamos a ver si ganáis más de la cuenta. El problema es que el mensaje lo manda igual, es lo que estáis diciendo, la impresión que da es que van a por ellos, aunque de hecho no estén yendo. Entonces, el daño Eso a es largo como plazo cuando no el lo hace, chusquero a en la corto. mili te miraba el botón y si te movías un poco te castigaba a fregar letrinas porque te habías movido en la formación, algo parecido, ¿no, Víctor? Sí, es lo mismo. Pero fijaros en una cosa, y cómo sale indemne de todas estas cosas la ministra Calviño, que al final prácticamente se entera el día antes de la decisión de Ferrovial. No, su sistema de alerta, yo creo que un ministerio de Economía, si hiciera su trabajo eficientemente, y aquí tenemos a alguien que fue consejero de Hacienda de una gran comunidad como Madrid, si hiciera su trabajo eficientemente tendría esos contactos y tendría esa interlocución con la empresa. De alguna forma u otra le hubiera llegado la intención de la empresa, el enfado o el disgusto con el sistema tributario español o con lo que le pareciera a Ferrovial, que tenía que justificarlo, y se hubiera podido anticipar, no que se entera 12 horas antes de que se anuncie la decisión y se vuelve loca llamando a todas las empresas del IBEX para ver si hay efecto contagio, ¿no? Esto no lo estoy descubriendo yo, esto estaba publicado. Y cuando toda esta incompetencia se pone encima de la mesa, oiga, usted es la ministra de Economía, no sabía nada, realmente se va a una de las grandes empresas del país con su sede social fuera de España y usted no se entera de nada hasta que 12 horas antes le llama. ¿De verdad ese es el nivel del Ministerio de Economía y de Hacienda? ¿Para eso tenemos el gobierno más caro de nuestra historia? Y lo que decía, y esta ministra sale indemne de todo. Yo no lo entiendo. Hoy, escuchándola en la interpelación con Percival, me parece que está como por encima del bien y del mal, que camina sobre el cielo y que no, o quiere que los españoles nos enmovemos o nos hagamos tontos o algo, porque nos empieza a dar unas historias. Percival le ponía claro los números y le decía, por favor, hablemos de los números. Y ella, ¿qué números? Ella hablaba de lo que le daba la gana y mentía. Oiga, es que las instituciones internacionales están incrementando la previsión de crecimiento de España. ¿Sobre qué base? Porque en los presupuestos generales del Estado usted dijo que íbamos a crecer el 1,9 y estamos con instituciones internacionales que están diciendo que vamos a crecer el 1,5 subiendo desde el 1,4. Oiga, estamos por debajo de la cifra que usted dijo que íbamos a crecer. Pero se le perdona todo. No sé si son los 400 millones de euros para publicidad institucional con fondos europeos, no sé cuál es la causa, pero a esta señora se le perdona todo. Don Víctor, le dispenso de continuar el programa porque tiene que ir a otra tertulia y decir una cosa antes de que se vaya usted. Felicidades por esa magnífica intervención que ha hecho el pasado miércoles en la sesión de control, en la que ha reivindicado lo que realmente mucha gente de su tierra quiere, y es que Extremadura sea tenida en cuenta y que el tren y otras cosas lleguen, y sobre todo ponerle color al gobierno por ese bache que hay entre las dos ciudades. Por cierto, aquí tengo 3 diputados en el Congreso. ¿Ha visto alguien la bronca que han tenido la ministra la ministra del ramo con la ministra de Hacienda a cuenta de las viviendas, con la ley de viviendas, que se han estado peleando 10 minutos en el pleno del Congreso, y la Raquel Sánchez ha marchado, la ministra de Fomento, a todo correr, porque si no se arañaban allí en pleno hemiciclo? Pues sí, lo hemos visto. Yo por lo menos lo he visto porque me he tenido que quedar para la pregunta y después me he quedado para ver a Percival y la riña es que ha sido pública. O sea, es que no se han cortado tampoco. Una le escribía a la otra, escribía en el WhatsApp, le iba con el mensaje que le llegaba del WhatsApp. O sea, ha sido yo entiendo que la medida hoy de Sánchez ha sido improvisada. Lo entiendo.
y como le ha dicho Cuca Gamarra, ha sido recalentada, porque ya la anunció Raquel Sánchez hace tiempo. Claro, cuando tú revientas una medida de tu presidente hace tiempo, el presidente no sabe que se la habían reventado previamente, bueno, ahí se ha liado la mundial. Yo en mi intervención se lo he recordado a la ministra, que había recalentado el plato del presidente. Pues sí, Víctor ha estado francamente bien. Víctor, Sí, bueno, ahora adelante. que se va Víctor, podemos hablar bien de él, porque si no, si lo decimos delante, en fin, se le sube la Gracias. Pues eso, Víctor está muy bien y la ministra de Vivienda ha estado fatal, pero fatal, ¿eh? O sea, ha perdido los papeles, no sabía qué decir, se perdía. Claro, es que es tan evidente lo que le decía a Víctor, que las comunicaciones en Extremadura son una catástrofe, que han inaugurado un AVE que es una broma, que va a 80 kilómetros por hora, que hace 4 meses que tiene un socavón en la principal arteria de comunicación dentro de Extremadura y que no han hecho nada, y lo único que han hecho es inaugurar un semáforo. Pues claro, es que se le ha puesto nerviosa que quería montar y ha estado fatal. Una empresa aeroespacial para quitar cosas a Madrid, resulta que ha sido la propia Junta de Extremadura la que ha impedido que esa empresa se coloque en Extremadura, ¿no? Pero yo, si os parece, me querría centrar un poco en una cosa. Ahora nos van a vender esto del observatorio de las ganancias de una empresa, o sea, van a seguir atacando a la empresa. De aquí a diciembre este gobierno puede soltar verdaderas burradas. Pero ante esto, ¿qué se puede hacer? Don Miguel Ángel, don Percival y don Miguel, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede defender el empresario? Que por otra parte, desde mi punto de vista, está siendo poco defendido por las propias organizaciones empresariales, porque he hecho en falta pegar 2 o 3 puñetazos a la mesa. Me acuerdo de gente como Segurado, el señor Cuevas y compañía, que sí, que situaciones de este tipo hubieran relacionado con una fuerza verbal importante, ¿no? Yo, si me permitís, antes de entrar en el fondo de esta pregunta, me gustaría referirme a lo que habéis estado diciendo antes de por qué, ¿no? ¿Por qué este observatorio ahora? Y yo creo que hay un análisis político, ya exclusivamente político, que puede ayudar a entenderlo. Y es que los jirones que está dejando dentro de la coalición la ley del CSI es enorme, ¿no? Es enorme. O sea, aquí se ha creado una falla entre Podemos y PSOE a cuenta del CSI muy gorda. Podemos, no sé si se lo va a perdonar nunca. Entonces, lo que el PSOE está intentando hacer para calmar a Podemos y que no rompan el gobierno ahora y que les deje llegar a la presidencia europea es darles caramelitos. La ley de vivienda claramente es un caramelito. O sea, esto lo tenían metido dentro de un cajón desde hace años. Y es solamente ahora cuando lo sacan y dicen que lo van a tramitar. Yo creo que este observatorio es otro caramelito que les dan a Podemos. Oye, vosotros sois los que decís que Juan Roch es un capitalista despiadado, pues venga, vamos a ponerle un observatorio para fastidiarle bien el negocio, ver qué márgenes pone, exigirle que nos dé información, porque claro, la cuestión de este observatorio es que entiendo que se va a tener que alimentar de información contable de las empresas que no es pública a fecha de hoy. Cuidado con eso. En fin, vete a saber si tú te obligan a dar información contable al gobierno, ¿qué hace con esa información? Si eres Mercadona, como para fiarte de este gobierno, ¿qué va a hacer con esa información? De repente se le filtra esa información y aparece, van a ser las vete a saber condiciones dónde. para que ese observatorio, cuáles van a ser las condiciones y cuál va a ser la metodología que va a utilizar? Bueno, yo no lo sé, no sé si alguien más lo sabe a estas alturas. No hay datos. Pero bueno, entiendo que lo que no va a hacer ese observatorio es alimentarse de información que ya es pública. Ya sabemos que las cuentas de las empresas en gran medida son públicas, entonces lo que tendrá que alimentarse es de lo que no se sabe, por definición, de lo que es secreto hoy por hoy. Con lo cual, mucho cuidado con lo que van a exigir a las empresas. Pero insisto en esta idea de que el gobierno está tan débil, está tan dividido, pero vamos a ver, si es que esta semana la vicepresidenta segunda del gobierno ha dicho que el presidente del gobierno es un machista. Sí, pero si es que estamos en eso. Y el ridículo que ha hecho en las Naciones Unidas en Nueva York, que quería hacer un discurso de economía social y le ha ido 4 y el tambor ha sido impresionante. Como estamos ya casi fuera de tiempo, yo lo que sí os plantearía es una cosa. Ante esto, ¿qué puede hacer el próximo el líder de la oposición, que algunos aseguran que va a ser presidente del gobierno? ¿Qué puede hacer Fijo ante esto? Porque
con protestar no basta. Esto pasa de los límites de la Constitución española y nos estamos acercando a aquella famosa frase de expropiarse o que te meten a la María Jesús Montero con Hacienda y te hacen polvo, porque esa es otra de lo que puede pasar con el observatorio este de Marras, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer es ganarles las elecciones. Ganarles claramente las elecciones municipales y autonómicas y ganarles las generales a final de año. Y después, pues ya sabemos, reformas estructurales, mejoras institucionales que ofrezcan flexibilidad, acceso a la financiación, seguridad jurídica y una cultura de respeto hacia la empresa. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que haremos si ganamos, y lo que tenemos que hacer es conseguir ganar y echar a esta gente del gobierno que está haciendo tanto daño al futuro de este país. Miguel, tú que eres consultor y que no eres político como Miguel Ángel y Percival, visto lo que le una recomendaría región que era la primera potencia industrial de España como Navarra, en donde está la Volkswagen, y Navarra tiene empresas que se dedican a construcción de componentes para Fórmula 1 y otro tipo de cosas. ¿Cómo ves todo esto? ¿Estamos en un alto riesgo de que al gobierno se le vaya la olla y en vez de ser un gobierno democrático volvamos a decir esa frase de Pedro Sánchez, caudillo de España por la gracia de Dios? Creo que queda bastante para eso, afortunadamente, pero lo que sí que es cierto es que el daño que se hace al tejido económico no es teórico. Las empresas tienen mucha dificultad para irse, porque incluso cuando se va a Ferrovial deja a sus empleados aquí, deja sus inversiones aquí. Lo único que se lleva es la sede. De hecho, perdón, porque es un apunte y se me ha venido ahora a la cabeza, Ferrovial ha echado al presidente y al consejero delegado de su matriz en Polonia por corrupción. Hasta ese punto llega un poco la necesidad que tiene Ferrovial de ser transparente, ¿no? Claro. Lo que quiero decir es que si nos fijamos simplemente en el caso de Cataluña, que es algo que yo creo que la población española ya ha percibido y tiene asumido, dices que si tienes una situación de caos, las empresas se van. Si conseguimos hacer ver que con un gobierno que toma decisiones arbitrarias, que ataca a las empresas según le parece que puede ser rentable políticamente este sector o el otro, ya sea la distribución, que es la que ha tenido una reducción de márgenes más grande y la que más ha ayudado a bajar los precios de la cesta de la compra. Entonces, si se transmite a la población que lo que pasó en Cataluña nos puede pasar en España si seguimos con un gobierno que se dedica a asustar a las empresas, que se van a ir y que si se van baja la base impositiva y que a ver con qué pagas esos hospitales que tanto quieres pagar con los impuestos. Eso creo que podría ayudar. Por cierto, Miguel Ángel y Percival, ¿os habéis enterado de una maldad que está haciendo el gobierno? Está presionando a entidades financieras, pero concretamente, ya que Miguel se ha referido a Cataluña, está presionando a Banco Sabadell y La Caixa para que regresen a Cataluña. ¿Es esto serio? Bueno, esto parece, Miguel Ángel, bueno, no sé si quieres comentar tú, pero yo esto no lo había oído, pero estoy seguro que si lo está haciendo es a requerimiento de las autoridades catalanas. El pasado miércoles Sánchez no hace nada que no le pida a Aragonés primero. Pero te voy a dar otro dato que igual desconoces. Nadia Calviño el pasado miércoles estaba negociando con la Caixa la cesión de ese parque inmobiliario que tiene, teniendo en cuenta que el gobierno tiene un 16% en la Caixa, para no quedar en ridículo por la propuesta del presidente del gobierno. Esto ya es intervencionismo del duro, ¿no? Un ejemplo más, te quiero decir. Si es que, ¿qué más? Vamos a ver, si es que a mí la frase que me viene a la cabeza siempre es la de Sánchez en julio del año pasado. Literalmente dijo esto, ¿eh? Si Botín y Galán protestan, es que vamos en la buena dirección. Pues chico, claro, si juegas a eso, pues bueno, pues nada, pues los resultados que tienes son estos. Pues lo que vende es lo que hace que le vote cierta izquierda y cierta parte de la sociedad. Es con lo que han ganado las elecciones los antisistema, que son los que nos gobiernan, entre izquierda y los radicales. Son los que apoyan a Sánchez. Y la ley de vivienda se ha sacado con Bildu y Esquerra Republicana. Miguel Ángel, ¿algo más que decir? Bueno, yo quería decir otra cosa que a raíz de todo esto y sobre todo del caso de Ferrovial, porque se presionó y al final muchos de los accionistas cambiaron de posición. Aquí hay un tema muy importante y que decías cómo podemos hacer esto y tal. Hay un tema muy importante que nos molesta especialmente, que es que nos quite la libertad.
por decirlo resumido. Que nos digan lo que tenemos que hacer, que no nos dejen hacer lo que queremos hacer, que nos obliguen, que nos fuercen. Eso no nos gusta nada en España. Y eso tendrá respuesta. Todo eso que hacen, cualquier cosa que hagan en ese punto, yo por eso siempre soy optimista con este país, porque la libertad ya han intentado muchas veces atacarla, nunca se ha podido porque siempre nos rebelamos y esta vez nos rebelaremos de nuevo, como pasó en la Comunidad de Madrid, claramente, y va a pasar aquí en toda España. No Pues podemos... parece que la semana que viene toquemos desde el punto de vista jurídico, lo hemos tocado ayer en Diálogos en Libertad. Pero ¿os parece que toquemos la ley de vivienda la semana que viene desde el punto de vista político y económico? Sí. No va, yo creo que no se va a tramitar, pero bueno, no se va a aprobar, vamos, no va a dar tiempo, pero bueno. Pues con ese compromiso, amigos y amigas de Café de Economía, nos despedimos hasta la semana que viene. Que tengáis un buen domingo. Cuidadito con el calor, porque todavía hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, porque te puede venir un pepinazo. Gracias por todo y hasta la semana que viene. Adiós.